y ya cuando miremos ya las instituciones, bueno, cuando miremos el Ministerio de Trabajo se van a dar cuenta todo lo que hace el Ministerio de Trabajo. Claro, lo hace en un porcentaje tan reducido que no es visible en Guatemala, pero sí es algo maravilloso lo que precisamente es el ministerio. ¿Eh? Cuando pongo toda la pantalla no tengo la oportunidad de verlos, pero por favor necesito que me apoyen para leer algunos artículos, algunas definiciones. Entonces de antemano le voy a pedir ahí que yo voy a pedir y pues pedir su apoyo. ¿Eh? Entonces vamos a comenzar con el tema de Mario López Larrade. Por favor, esta lectura sí es obligatoria para el primer parcial. La breve historia del movimiento sindical guatemalteco de Mario López Larrade, que hemos hablado que fue decano de nuestra casa de estudios, un gran tratadista reconocido a nivel internacional, exactamente en materia laboral. Aquí él nos va a narrar a nosotros aspectos bien valiosos del acontecer guatemalteco en materia laboral, diferentes periodos. Yo creo que inicia desde 1920, que lo que ha pasado, van a aparecer las mutualistas, se van a dar cuenta que todo lo que nosotros miremos que se daba en todo el mundo, también en Guatemala se daba de diversas formas. Este libro sí es obligatorio. Por favor, yo no lo quiero cargar con la compra de este libro. Si usted quiere, lo descarga o si consigue algo, fotocopia, lo que sea, pero por favor, que no sea una carga económica el tener que comprar este libro para usted. Saben que no soy de esa filosofía, sino que me gusta de que uno no tenga ninguna carga económica para que todos tengamos el derecho de igualdad. Así de que usted lo puede descargar donde sea, porque es lo vamos a evaluar en el primer parcial. Se lo dejo entonces como primer punto para que estemos bien enterados que este es un libro pues, que va a ser evaluado. Y aquí pues vamos a ver las unidades. Claro, vamos a ver ahorita las unidades. Cuando miramos los antecedentes e instituciones del derecho colectivo, más que todo vamos a ver hoy antecedentes. ¿Por qué? Porque realmente el derecho colectivo nace a partir de la revolución industrial. Terminamos con el sistema feudal, iniciamos con la revolución industrial. Ahí nace porque precisamente se ven las libertades de la clase de trabajadores coartadas, las excesivas jornadas de trabajo, el no tener una asistencia médica, el no gozar de vacaciones, por ejemplo, el no tener días adecuados de descanso, el haber contratado niños y mujeres, porque al aparecer las fábricas cambió la historia en el mundo, pero fue la necesidad del trabajador de poderse unir. Aparecen las coaliciones, aparecen las mutualistas y, por supuesto, aparecen los sindicatos en el mundo, las asociaciones profesionales. Esto es importante porque hoy lo vamos a ver cómo el ser humano, desde la comunidad primitiva, vio la necesidad de estar agrupado, de unirse, ya sea para recolectar frutos, que es un trabajo, o ejecutar cualquier otro tipo de trabajo. Se unían por cuestiones religiosas, por cuestiones de vínculos familiares, se unían por intereses, por oficios, por profesiones, pero hubo la necesidad histórica de poderse unir precisamente para salir adelante. Entonces son antecedentes la necesidad de agruparse del ser humano como tal. Entonces vamos a ver primero estas instituciones que terminamos exactamente con las corporaciones, que es el sistema feudal. Hablamos del sistema primitivo y el sistema feudal. ¿Cuáles aparecen? La famosa horda. Estas son organizaciones que ustedes ya vieron en los primeros cursos de su carrera. Organización de la comunidad primitiva nómada que se dedicaba a la recolección. Pero la recolección ya era una forma de trabajo, era una forma de estar unidos. Claro, en esa etapa pues todo se tenía en común. El clan, organización integrada por vínculos familiares con pertenencia de solidaridad social en la etapa de la comunidad primitiva. La tribu, integrada por grupos de clanes, tenían territorios determinados y se identificaban por su cultura y por su idioma. Eso es del sistema primitivo. Del sistema feudal ya aparecen los colegios romanos.
Los colegios romanos como agrupaciones profesionales, que por cierto les quiero decir que habían tanto públicos como privados. Las famosas guildas o guildas, que son parte del derecho romano, que está integrada por artesanos, religiosos y mercaderes. Y las corporaciones. Las corporaciones que tienen una gran influencia en el nacimiento precisamente del derecho colectivo del trabajo. ¿Por qué? Porque es la etapa final del sistema feudal. Precisamente los problemas que se dieron internos y los externos, eso provocaron precisamente que llegara la revolución industrial y por ende las dificultades de la clase trabajadora, donde se vieron en la necesidad de coaligarse como trabajadores. Entonces, estas corporaciones son sumamente importantes. El desgaste, a pesar de que tenían estatutos, vamos a ver cómo se fueron dando las dificultades. Leyes, bueno. El sistema feudal creó las corporaciones. Las corporaciones crearon tanta dificultad precisamente cuando aparece la industria porque se negaban a ser canceladas. Era la forma de organización de los artesanos que tenían un oficio, que tenían una profesión. El problema que se dio es que cuando aparece precisamente la máquina, cuando aparece ya la revolución industrial, precisamente esta nueva clase de poder, dice, señores, no podemos seguir manteniendo un sistema que para ellos oprimía al trabajador, porque se dio el problema de que quienes eran los oficiales, primero los aprendices, dice, cuando usted lea por ahí un documento que yo le voy a enviar, dice que los aprendices normalmente se incorporaban con un artesano a los 10 o 12 años. Prácticamente el padre lo iba a dejar para que aprendiera el oficio. El problema es de que mucho aprendiz aprendió el oficio, se volvió oficial, ya conocía el trabajo, pero para poder ser maestro comenzaron las complicaciones. No lo dejaban porque primero tenía que comprar el título de maestro, ya sea al rey o bien al, al, al encargado de ese feudo. Entonces se le dificultaba, tenía que presentar una obra maestra. Bueno, casi le fue imposible. Y también los maestros cometieron el error de que ya no entregar esa calidad a los oficiales que habían aprendido el oficio, la profesión o el arte, sino que comenzaron a delegarlo precisamente a través de herencias. Cuando aparece se dieron cuenta que no querían desaparecer como tal, porque eran la clase dominante, la clase de poder, los maestros. Aparece y entonces ellos al negarse, aparecen algunos seguidores de un líder que se tomaron como tarea de que cada vez que te transportaban maquinaria para las fábricas, precisamente estas corporaciones a través de líderes quemaban la máquina y eso comenzó a dificultar precisamente el auge que tenía la fábrica en la revolución industrial. Entonces viene un ministro y emite un edicto, que es el edicto de Turgot, que lo único que tenía es que abolía totalmente las corporaciones y favoreció el hombre libre, donde le dijo, señor trabajador, aquí en el inicio de la revolución industrial hay autonomía de voluntad. Usted, trabajador, puede pactar con cualquier patrono y ustedes ponen las condiciones, horario de jornada de trabajo y salario. Eso ustedes lo deciden, por lo tanto no queremos que usted siga en un sistema feudal que lo ha explotado, que lo ha marginado. Esta empresa le ofrece mejores condiciones. Sin embargo, se ve el problema que ya estando en la fábrica, con esas horas excesivas de trabajo, se vio en la necesidad de coaligarse con los trabajadores para poder exigir, si no derechos, por lo menos respeto. El respeto a la vida, el respeto al estado físico que podía provocar las extensas jornadas de trabajo.
Entonces aparece una ley, esta sí es una ley, ya va a la asamblea y es una asamblea precisamente donde nace como ley, donde protegió el nacimiento de la empresa, a los obreros también los quiso proteger, pero también se dio cuenta que la diferencia en tiempo, creo que son 20 años entre un edicto y la ley, ya la ley 20 años después dice, señores, también nosotros tenemos que sancionar y no permitir que exista coalición de trabajadores, unión de trabajadores y menos asociaciones de trabajadores. Fueron leyes totalmente represivas en contra de la clase trabajadora en un inicio para desaparecer las corporaciones del sistema feudal y posteriormente para reprimir a la clase trabajadora. Nos vamos a dar cuenta que más adelante vamos a encontrar una ley que es la más hermosa, que deja sin efecto precisamente este dicto y esta ley. Yo le voy a enviar material donde le desarrolla cada parte de esto. Solo estamos viendo un resumen. La historia del movimiento obrero. El ludismo. Este movimiento nace precisamente con un líder que cuando ustedes vean su final es trágico. Su fallecimiento es doloroso. Pues este es lo que trató de decir, señores, no podemos perder el sistema de las corporaciones, que es parte del sistema feudal, no podemos perder el poder que tenemos los maestros, por lo tanto, vamos a tratar de que cada máquina que lleven a un centro de producción la vamos a quemar. Y se fueron en contra precisamente de las máquinas, destruyeron que van las máquinas que las llevaban a los centros especialmente de producción de textiles, y esto pues fue un movimiento que no tardó mucho porque fue severamente anulado por los sistemas represivos que pudieron existir. Ya, sin embargo, los movimientos, estos, pues más que todo en Francia, ustedes, ya el cartismo nace en Inglaterra. Dice la clase trabajadora que, por cierto, cuando ustedes lean la historia, hubo cualquier cantidad, algunos tratadistas le llaman revueltas, otros le llaman medidas de hecho, otros le pueden llamar diferentes formas. Pero la clase trabajadora en Inglaterra se unió de tal manera que ya consiguió exigir derechos. Por eso vamos a ver que el primer sindicato en el mundo aparece precisamente en Inglaterra. Pero lleguemos al cartismo. ¿Qué era el cartismo? Concretamente, la clase trabajadora comenzó a enviarle cartas al Parlamento británico. Primero le exigían el sufragio universal. ¿Por qué le exigían el sufragio universal? Porque resulta que para elegir autoridades en Inglaterra en ese entonces únicamente lo podían hacer los que demostraban que eran dueños de fábricas, que tenían un medio de producción. No le permitían a la clase trabajadora acceder al Parlamento ni a otro cargo público. Entonces, primero solicitaron el sufragio universal, que ustedes saben que también en Guatemala, cuando veamos la historia, es una petición que nace. Recuérdense que hubo también sistemas donde en Guatemala, donde únicamente votaban determinadas personas, no era un sufragio universal. Pero bueno, regresemos a Inglaterra. Al fin, este movimiento aproximadamente tarda unos 10 años, sin embargo, obtuvo su beneficio. Le comenzaron a dar la oportunidad también a la clase trabajadora de participar en las elecciones y comenzaron a involucrarse en el Parlamento británico. Y desde ahí trataron de buscar una legislación que favoreciera a la clase trabajadora. Al extremo que hasta el día de hoy, ustedes saben que en Inglaterra existe precisamente un partido político, un partido que hace gobierno, un partido que precisamente tiene grandes líderes, que es precisamente la clase trabajadora. Extremo que también sucede en América Latina, específicamente en Brasil con Lula da Silva, que saben que este es un partido de trabajadores. Después del cartismo, pues por supuesto, ya aparecen los sindicatos como tal. La industrialización que lleva Inglaterra permite que los trabajadores comiencen nuevamente a tener coaliciones. Inglaterra, o quienes tenían el sistema en ese entonces, dicen, señores,
el trabajador unido es sumamente complicado para nosotros y específicamente para el nacimiento que tiene la industria. Entonces crearon las sociedades mutualistas. Sociedades mutualistas que se encargaban de los enfermos, de los fallecidos y de cosas semejantes para la clase trabajadora. Sin embargo, el trabajador vio que estos movimientos que nacían precisamente con mucho aval de los patronos no eran suficientes para buscar reivindicaciones de carácter económico-social. Por eso siguen con la coalición hasta precisamente tener la legislación adecuada para la creación de sindicatos. Por eso, el primer sindicato en el mundo nace en 1829 y precisamente se da en la industria del algodón en Inglaterra. En Guatemala, por supuesto, ustedes saben que en Guatemala reinaron dos grandes instituciones, dos grandes empresas internacionales de carácter de capital norteamericano que por muchos años estuvieron en Guatemala. Estamos hablando precisamente del ferrocarril y la empresa del banano. Claro, cuando nosotros pedimos ahora por acceso a la información cuál es el primer sindicato inscrito en el registro de sindicatos en Guatemala, dice que fue inscrito el 3 de junio de 1947 y aparece el Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal, que por supuesto en ese entonces era otro nombre que tenía. Sin embargo, pues nos interesa porque esta es información que la tiene actualmente registrada el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y cuando ustedes lean Mario López Larrabee, se van a dar cuenta que él narra ahí el primer sindicato patronal de industriales de Guatemala. Yo hasta le puse la página porque es el libro que yo le mostré, pero si usted descarga este documento, porque creo que lo puede localizar usted en internet, o bien de cualquier otra manera que lo tenga, posiblemente no coincida con la página. En el libro que yo tengo está en la página 102 y exactamente habla el único que está realizado en la historia, según Mario López Larrabee, es este sindicato de patronos. Saben que actualmente la ley permite que exista sindicato de trabajadores y también sindicato de patronos. En Guatemala, los empresarios jamás han utilizado la palabra sindicatos o jamás se han aglutinado en un sindicato. Ellos tienen su coordinadora general, que ustedes ya saben su nombre, y tienen sus cámaras. Ahí están ellos unidos precisamente para defender sus intereses, pero no utilizan la palabra sindicato ni hacen uso del derecho que la ley les da. ¿Por qué? Porque cuando lean Mario López Larrabee se van a dar cuenta que siempre la palabra sindicato lo relacionamos con patrón, con trabajador y no con patrón. Entonces ya tenemos dos sindicatos, ¿no? Ahora vemos nacimiento del derecho colectivo del trabajo. Lo que les indicaba, la sociedad más avanzada por la unificación de la clase trabajadora fue precisamente Inglaterra. Entonces ahí aparecen las famosas sociedades de socorro mutuo, cuya actividad principal era prestar el auxilio ante los riesgos físicos de enfermedad, accidente o muerte de sus asociados. En Guatemala las primeras organizaciones fueron el Porvenir de los Obreros, que por cierto todavía existe, ¿ven? La Maternidad Obrera y la Sociedad Joaquina. Estos están precisamente en el libro Mario López Larrabee. Interesante cuando lean la Sociedad Joaquina. ¿Por qué nace esa mutualista con ese nombre? La intervención de un presidente y por qué él dispuso ponerle ese nombre. Lo van a ver precisamente en ese libro de Mario López Larrabee. Las coaliciones, por supuesto. Las mutualistas fueron como un antecedente, pero las mutualistas ya se dieron cuenta, no tenían realmente reivindicaciones. En la coalición de trabajadores como tal, la unión de trabajadores como tal, nace con esta coalición. Esta coalición es precisamente lo que da origen a los sindicatos y por ende, pues, comienza a aparecer el inicio del derecho colectivo del trabajo. Importancia. Bueno,
¿Por qué tenemos que estudiar nosotros el derecho colectivo del trabajo? Cuando vamos a los considerando, nos vamos del Código de Trabajo, nos vamos a encontrar en el cuarto considerando varios incisos. Por ejemplo, uno que dice que el derecho colectivo trata de compensar la desigualdad económica de los trabajadores frente a los patronos. ¿Y cómo lo va a hacer? Ah, bueno, tenemos instituciones de conformidad con el artículo 374, la Unión de Trabajadores, 377, la Coalición de Trabajadores, 206, los sindicatos. Son entidades donde los trabajadores podemos unirnos y buscar a través de la negociación colectiva precisamente una mejora económica y compensar esa desigualdad que se da frente a los patronos. Luego en el B, el interés de los trabajadores constituye una colectividad que debe prevalecer sobre los intereses particulares de patronos y el propio Estado. Cuarto considerando, inciso D del Código de Trabajo. Orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores que constituye la mayoría de la población. El interés social prevalece sobre el interés particular. El derecho del trabajador a agruparse para defender sus intereses frente al patrono está en las instituciones tales como la Unión de Trabajadores, la Coalición de Trabajadores y los sindicatos. Conocer históricamente, por supuesto, los abusos, especialmente con las excesivas jornadas de trabajo, los salarios mínimos inferiores, las condiciones insalubres, permiten que el trabajador aplique en el derecho colectivo normas de la legislación nacional e internacional, háblese de tratados y convenios ratificados por Guatemala, que permiten superar las garantías mínimas a través de la negociación colectiva. Artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí me quiero detener con algo. Vean, recientemente hay un canal de televisión que está entrevistando a los candidatos a presidente. Si usted fue curioso, usted lo vio o lo quiere ver, son jóvenes los que están entrevistando a los candidatos. Por supuesto, pues yo respeto la opinión de cada quien. Yo solo quiero hacer mi comentario. La pregunta que hacen es, ¿qué opina usted o qué hace usted con los salarios diferenciados? Y el joven pregunta, porque en Guatemala, el salario mínimo en Guatemala es superior a todos los países de Centroamérica. Yo creo que no se debe pensar así. Se debe de pensar qué costo tiene la medicina en todos los países de Centroamérica. ¿Qué costo tiene la canasta básica en todos los países de Centroamérica? Ah, pero si nos vamos a dar cuenta que en Guatemala la canasta básica, la medicina, los servicios son mucho más elevados que en cualquier país de Centroamérica, pues por supuesto. Entonces el salario mínimo no es que sea el mayor en Centroamérica, no, es el que cubre las necesidades básicas en Guatemala de acuerdo a las condiciones que le han creado precisamente los productos de mercado que necesita nuestra clase trabajadora. Entonces creo que para mí la pregunta yo la escuché, pues yo digo, yo respeto el criterio de cada persona, pero creo que no es justo que se esté hablando como que hay que reducir el salario mínimo porque es el más elevado en Centroamérica. Señores, eso no soluciona la pobreza en Guatemala. Tenemos que ver la canasta básica, tenemos que ver los servicios, tenemos que ver la medicina. El transporte. ¿Cómo quedó el transporte después de la pandemia? Usted y yo que posiblemente tengamos que utilizarlo. Claro, el servicio que presta la municipalidad pues es un servicio bueno, pero que tampoco cubre la cantidad de trabajadores o de guatemaltecos que tienen que movilizarse diariamente por diferentes razones. Pero si usted va ya a lo que es la empresa privada, el servicio adicional que tienen, ya no la MUNI, sino el otro servicio,
y también el famoso taxi colectivo, el taxi, cualquier otro tipo de microbús, la verdad es que es sumamente elevado el pasaje. Pero son circunstancias que la gente no quiere ver, que no puede estar hablando de un salario diferenciado cuando no tenemos un transporte no solo adecuado, sino a un costo que verdaderamente el trabajo lo pueda pagar. Porque basta con sumar qué gasto tiene cuando tiene que tomar, imaginemos, dos taxis colectivos. Un trabajador es un gasto de 40 quetzales, de 40 a 50 quetzales diarios solo de transporte. Entonces, no se trata que Guatemala tiene el salario mínimo más elevado, no, señores. Está en base al estudio que precisamente gente sin escrúpulos le ha subido a la canasta básica y a los servicios que debemos de pagar todos los guatemaltecos y aún con mayor sacrificio la clase trabajadora. Así de que cuando usted le hablen de salarios diferenciados, pues yo le digo, pero es que eso no va a crear fuentes de trabajo. ¿A cuenta de qué no va a crear fuentes de trabajo? ¿De crear ganancia para un patrón? ¿O qué costaría ser ecuánimes y decir que tenga ganancia el patrono, pero que el trabajador se le pague el salario justo? Porque yo le garantizo que usted y yo, si hoy mismo podemos hacer llamadas, ¿cuánto cuesta la medicina? Imaginémonos, ¿qué podemos imaginarnos? Bueno, cualquier producto médico. Es más barato en Chiquimula, es más barato en Huehuetenango que aquí en la capital, no señor, cuesta exactamente lo mismo. Y muchas veces hasta un poco más elevado porque quieren comprar el transporte, el traslado que costó ese producto. Entonces, el salario mínimo debe fijarse de acuerdo a las circunstancias también de la canasta básica y los servicios, del pago que obligadamente tiene que hacer todo trabajador. Yo no me opongo a la creación de trabajos. Lo que me opongo es de que no significa que a mayor explotación del trabajador creamos fuentes de trabajo. Eso no puede suceder porque al final son salarios que no le van a alcanzar ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas. Es mi opinión, mi humilde opinión, y espero que si no la comparte, pues la discutimos con un café un día de estos. Pero es la verdad, oigan, es la verdad. El salario mínimo va condicionado también al costo que podamos nosotros tener de todo lo que gastamos diaria y mensualmente. Entonces, bueno, todo esto ha sido superado a través de la negociación colectiva. Claro que sí ha sido superado a través de la negociación colectiva. La negociación colectiva está establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 106. Es más, principio constitucional dice que las garantías mínimas que tiene la clase trabajadora, llámese 15 días de vacaciones si es trabajador de la iniciativa privada, 20 días si es trabajador del Estado, salario mínimo, ¿sí? Mínimo, esos son los mínimos. Puede ser superado. Entonces, por favor, no hablemos de diferenciado. Hablemos de que la misma Constitución nos da la oportunidad de mejorar el salario a través de la negociación colectiva, a través de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, a través de los convenios colectivos, a través de la sentencia colectiva. Entonces, no hay ningún principio básico, no hay ningún artículo que nos diga, pueden hablar de salarios diferenciados, pero si ustedes ven lo último que sucedió de los trabajos de los diferenciados que ponen en la capital y en los departamentos, si se dan cuenta, superaron el mínimo y el diferenciado fue superior al mínimo. Pues eso es lo que se tiene que hacer. Ver de que posiblemente en un departamento los gastos pueden ser superiores a la capital o que se haga el estudio para poder decidir los salarios. Pero estoy totalmente de acuerdo en un salario diferenciado, pero que mejore, no que se discuta. Y ustedes van a escuchar esa palabra, ¿sí? No todos, pero parte del sector empresarial siempre dice, es que en Guatemala se paga, en Centroamérica es el salario mínimo más alto. ¿Por qué se debe pensar así? ¿Por qué? Bueno,
Conocer antecedentes e instituciones del derecho colectivo, la organización administrativa del trabajo. Por supuesto que la vamos a conocer. Vamos a conocer cómo se creó el Ministerio de Trabajo, qué entidades tiene el Ministerio de Trabajo, cómo, por ejemplo, cosas tan, bueno, instituciones tan importantes como las ferias del empleo. Yo, por supuesto, les quiero decir, eso me agrada, en que sea mínima parte del Ministerio de Trabajo. Estoy viendo que ahora dice, bueno, voy a tener que decir nombres, ¿va? Sin nada de anuncios comerciales, pero acabo de leer esta semana, dice Feria del Empleo en la entidad Coca-Cola, Feria del Empleo en la entidad, déjenme ver, vi una que decía estas panaderías San Martín. Entonces, eso me agradó, ¿saben por qué? Eso sí es un interés del empresario de tratar a través del Ministerio de Trabajo, que es la única entidad autorizada para colocación de trabajadores, a excepción de lo que vimos de la forma del artículo 34 del Código de Trabajo de los guatemaltecos que van al extranjero, pero lo contrario, saben que están prohibidas las entidades de colocación, que por cierto, que sí, esta semana, noticia, capturas, precisamente porque lo habíamos hablado en derecho colectivo y uno de los alumnos hasta nos hizo la denuncia que muchas empresas que ayudaban al reclutamiento para ir a trabajar en la agricultura a Canadá les requerían determinada cantidad de dinero. Acaban de ver ustedes esta semana precisamente unas capturas en relación a ese tema. No les estoy diciendo que es verdad porque no soy juez ni conozco el proceso, pero lo interesante es de que esa queja que un alumno nuestro nos dijo el año pasado se vio reflejada precisamente cuando uno lee la forma o por qué circunstancias se dieron estas capturas. Entonces, porque todo debe ser gratuito para el trabajador, si el mismo Ministerio de Trabajo dice no debe de pagar ninguna gratificación precisamente por la selección de ir a trabajar al extranjero, específicamente a Canadá o bien los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver esa parte que tiene el Ministerio de Trabajo, muy interesante. Nos falta todavía muchísimo. Creo que en cuanto a la parte de vacaciones, a la parte de tener entidades para la clase trabajadora, para las vacaciones, creo que sigue en deuda. Bueno, está el famoso IRTRA, que lo vamos a analizar hoy precisamente cuando hablemos de la previsión social. Es de los trabajadores, pero con un salario mínimo es totalmente inaccesible el que un trabajador pueda asistir. Sin embargo, pues sí beneficia a un buen grupo de trabajadores guatemaltecos y también guatemaltecos que aunque paguen pues casi el doble, porque casi el doble cuesta, pues también es uso de las instalaciones. Y luego hablamos también las formas de organización colectiva, las formas de normación colectiva, formas de expresión del derecho colectivo y la previsión social. Que la previsión social también incluye precisamente lo que es la habitación para los trabajadores, que es un tema que el Estado lo ha ido olvidando. Y claro, el trabajador tiene que buscar otros sistemas, otras formas para poderlo hacer. Veamos hoy las definiciones del derecho colectivo. Solo me interesan tal vez dos, ¿saben? Yo se las voy a enviar ahí. Esta va a ser una pregunta que quiero que me la recuerden, ¿no? Quiero que me la recuerden. ¿Por qué quiero que me la recuerden? Porque al final del curso, en el examen final, yo le quiero dejar una pregunta. Deme una definición del derecho colectivo del trabajo. Pero no se la voy a pedir de un tratadista para que usted no memorice. De acuerdo a todas las instituciones del derecho colectivo, quiero que usted tenga su propia definición. Claro, puede comenzar que son principios, que son normas, que son instituciones, pero le garantizo que después de que miremos todas las instituciones del derecho colectivo, usted se da cuenta que estas definiciones pues ya han quedado con demasiadas limitaciones porque el derecho colectivo del trabajo, como todo el derecho del trabajo, es evolutivo, va creciendo. Entonces, no sé si alguien me pudiera apoyar ahí con la definición que tiene de la Cueva y Manuel Osorio, o sea, la primera y la última. Y las demás, pues usted la va a leer en la comodidad de su casa. ¿Alguien que pudiera apoyarme? ¿Puedo leer yo, licenciado? Uh -huh. Según de la Cueva,
Son los principios, normas e instituciones que reglamentan la formación y funciones de las asociaciones profesionales de trabajadores y patronos, sus relaciones, su posición frente al Estado y los conflictos colectivos de trabajo. Según Manuel Osorio, conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre patronos y trabajadores, no de modo individual, sino en atención a los intereses comunes a todos ellos o a los grupos profesionales. Si te das cuenta, son definiciones que cuando miremos el final, punto final del derecho del trabajo, pues nos vamos a dar cuenta que todavía falta mucho, especialmente instituciones, de incorporar a estas definiciones. Finalidad del derecho colectivo del trabajo. Primero, necesitamos el reconocimiento por parte del Estado. ¿Por qué por parte del Estado? Porque se dan cuenta que el propio Estado violenta muchas veces las instituciones del derecho colectivo del trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces si existe la negativa, estamos hablando del Estado, no de gobiernos, del Estado como tal, el Estado. Entonces, el mismo Estado muchas veces quiere limitar el derecho a la sindicalización, el derecho al pacto colectivo, el derecho, por ejemplo, al planteamiento de un conflicto colectivo. Entonces, el Estado tiene que reconocer, y especialmente la jurisprudencia y los criterios de la Corte de Constitucionalidad. Ustedes saben que, por ejemplo, con el bendito 029 ya hay jurisprudencia y entonces, ¿por qué tenemos que ir nosotros nuevamente a discutir un derecho que ya es doctrina en Guatemala, doctrina legal por la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad nuevamente? Si ya el Estado ha determinado que determinadas condiciones que se den en un 029 constituye una relación de trabajo y que se ha simulado un contrato de trabajo, lo debe reconocer el Estado. Entonces, la finalidad que tiene el derecho colectivo es de que el Estado también reconozca esa doctrina. El patrono, bueno, porque estamos hablando, el patrono debe reconocer el derecho que tiene el trabajador de sindicalizarse, pero muchas veces se utilizan entidades solidaristas, antes eran mutualistas, ahora son la famosa entidad solidarista, precisamente para contravenir la formación de un sindicato. Organismos nacionales e internacionales. Por supuesto que necesitamos muchas veces el apoyo de entidades internacionales, nacionales e internacionales, para que se reconozcan los derechos, especialmente el derecho colectivo del trabajo. Bueno, que se me viene a la memoria. El año pasado, una delegación de la Organización Internacional del Trabajo visitó el Ministerio de Trabajo. El sindicato de trabajadores del Ministerio de Trabajo exigió, les pidió, les solicitó que se reunieran con ellos, pero no. La delegación únicamente se reunió con las autoridades del Ministerio de Trabajo. Entonces necesitamos también ese reconocimiento por parte de la Nación Internacional del Trabajo que se dé en la referencia al derecho colectivo del trabajo en Guatemala en beneficio de la clase trabajadora. Mejorar las condiciones socioeconómicas, ya lo hablamos. Dice el artículo 102, no tengo ahorita en la mente el inciso, pero en el 102 está claramente que todo lo que establece el Código de Trabajo y la Constitución, garantías mínimas, son derechos mínimos, salario mínimo, jornada de trabajo, aguinaldo, vacaciones, bonificación anual para el sector privado y público. Todas esas son condiciones mínimas que pueden ser superadas de conformidad con el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala a través de la negociación colectiva, a través de la negociación colectiva. Entonces, por eso yo me opongo a decir de que no, lo que siempre como principio constitucional nunca se les olvida el 106, superadas a través de la negociación colectiva. Ve usted empresas del sector privado y del Estado, en el sector privado dice que son 15 días de vacaciones, ustedes van a ver que en la negociación colectiva ya están hablando de 20 días.
Si ese sector público también ven que ya se incrementaron. Si se dan cuenta, por ejemplo, que por cierto ahorita está en discusión, hoy estoy pendiente de buscar las últimas sentencias de la Corte de Constitucionalidad, que muchas veces en algunas instituciones la ley establece 10 años y en algunos pactos colectivos dice que se pueden cancelar hasta 15 años. ¿Han escuchado ustedes por ahí? Creo que la última entidad lo tuvo la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde por el retiro voluntario le podían pagar no 10 años, sino creo que hasta 16 años de su indemnización. Se recuerdan como un tiempo que también lo hizo el Congreso de la República. Todas esas es negociación colectiva que ya supera las garantías, los derechos mínimos que otorga la Constitución y el Código de Trabajo y la democratización. Esto, por supuesto, cuando vamos a ese inciso F, dice que tiene el derecho del trabajo es hondamente democrático, ¿sí? Trata de dignificar precisamente al trabajador, trata de ver los derechos también de los patronos. Cuando usted lea, lo vamos a leer, no sé si alguien tiene ahí su código de trabajo, cuarto considerando inciso F, para que vean que no solo habla del trabajador, sino también habla del patrono, porque esa es la democratización en el derecho colectivo del trabajo. Alguien que me lo pudiera buscar, que me lo pudiera buscar. Dime. Cuarto, considerando inciso F, el Sí. derecho de trabajo es un derecho hondamente democrático, porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores que constituyen la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo que no perjudica, sino que favorece los intereses justos de los patronos, y porque el derecho a trabajo es el antecedente necesario para que impere una efectiva libertad de contratación que muy pocas veces se ha contemplado en Guatemala, puesto que al limitar la libertad de contratación puramente jurídica, que descansa en el falso supuesto de su coincidencia con la libertad económica, impulsa al país fuera de los rumbos legales individualistas que solo en teoría postulan a la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, si se dan cuenta, esa es la democracia. También los patronos tienen derecho en el derecho colectivo del trabajo. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que cuando se quiere llegar a una huelga, por ejemplo, qué derechos tiene cuando la huelga es ilegítima, qué derechos tiene cuando la huelga es ilegal, qué derechos tiene cuando la huelga es injusta. O sea, sí tiene derechos en el derecho colectivo del trabajo. Por supuesto que sí, no únicamente la clase trabajadora. Entonces, por eso es democrático. Ahí estamos. Con la naturaleza jurídica, creo que aquí nos vamos a quedar directamente con el cuarto considerando inciso E del Código de Trabajo. ¿Será que me lo puedes leer aprovechando que estás por ahí en los considerandos? Le leo todos, licenciado. Sí, el solo cuarto considerando inciso E. E. El derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Vamos a ver, solo déjame ver por aquí Eva. Ahí estamos claros. El derecho de trabajo es una rama del derecho público. Para no discutir frente al Estado o frente al empresario, nos quedamos concretamente que la naturaleza jurídica del derecho colectivo del trabajo es una rama del derecho público. ¿Sí? Bueno, instituciones del derecho colectivo del trabajo. Esto es importante, ¿eh? Primero, cuando hablamos de la formación de organización colectiva que origina en la convención colectiva, hablamos de la Unión de Trabajadores contenida en el 374, la coalición de trabajadores en el 377 y los sindicatos en el 206. Que por cierto, el sindicato ya lo hemos tocado como un tema en las clases del derecho individual, pero hoy que estamos en el colectivo, ya nos vamos a dar cuenta que por favor, nunca en un sindicato es ideológico. No es que sea de derecha o sea de izquierda, no señor. El sindicato en el 206 nos da la definición y es para mejorar y para proteger los derechos económicos y sociales que sean comunes a los trabajadores. No es nada ideológico.
El 374. Vean, es el arreglo directo. Se da cuando algunas situaciones que se den dentro de la empresa, pero son situaciones que se pueden corregir. Entonces dice que los trabajadores tienen derecho a unirse. Hay una unión de trabajadores. No son trabajadores coaligados, no, esa es una unión de trabajadores. Nombran un comité ad hoc y este comité ad hoc dice que hace la solicitud en forma amigable al patrono. El patrono, su representante, con mucho respeto, deben recibir esta nota, este requerimiento y buscar una solución. Si no llegan a un acuerdo, pueden buscar amigables componedores. Si se dan cuenta, ese es el arreglo directo. No hay un conflicto. El 377 es todo lo contrario. Aquí hay un conflicto que puede provocar una huelga o, si es patrono, un paro. Es un grupo de trabajadores coaligados o sindicalizados que ya están exigiendo a través de un pliego de peticiones que se plantea un conflicto colectivo de carácter económico-social. Entonces, ya ahí tiene que integrarse lo que es el Tribunal de Conciliación, ¿sí? Luego en el Tribunal de Arbitraje. En el Tribunal de Conciliación, si hay un arreglo, ahí se va a dar el convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Pero solo quiero que nos quede grabado, ¿eh? Alguien que me pudiera leer el artículo 374, solo el primer párrafo. ¿Alguien? Dime. ¿Alguien que lo tenga por ahí su código de trabajo? 374, solo el primer párrafo. Sí. Dice, patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con solo la intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. ¿Sigo? Ahí está bien, ahí está. Si se dan cuenta, es un arreglo directo, pues es amigable, ¿va? Por eso ese arreglo directo es amigable. Miremos únicamente la primera parte del 377. ¿Sigo, Lick? 377, por favor. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referendum. Déjalo hasta ahí. Si se dan cuenta, ya este ya es un conflicto colectivo, ya hay un pliego de peticiones, ya viene la integración de un tribunal de conciliación. Eso ya es, cuando dice trabajadores no sindicalizados, se está hablando de la coalición de trabajadores, pero también los sindicalizados pueden hacerlo a través de la discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Miremos que dice el 206, solo el primer párrafo. ¿Lo tenés por ahí? Sí, Tipo 200. Dale. 206. 206. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Si te das cuenta, mira qué definición. Estudio, mejoramiento y protección de sus intereses económicos y comunes, los sociales. Eso es, no tiene nada de ideológico, una definición muy clara. Formas de normación colectiva. El pacto colectivo de condiciones de trabajo y el contrato colectivo de condiciones de trabajo únicamente lo pueden celebrar sindicatos. No podemos hacer un pacto si no decimos, bueno, no tenemos sindicato, nos vamos a unir o vamos a hacer trabajadores coaligados. No, señor. No podemos discutir
discutir un pacto colectivo. Para tener derecho a discutir un pacto colectivo, tenemos que formar un sindicato. Eso lo exige el artículo 49. Primer párrafo del 49, si alguien lo tiene, por favor. Dime. Pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a este. Bueno, Es el primer párrafo. Aprovechando el 38. El 38. 38, 38. Ahorita voy. Ok. Dice, contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad a que algunos o todos sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida en la misma forma. Bueno, en el convenio colectivo, fíjense, pues, se planteó en el 377 el conflicto, pero si las partes llegan a un acuerdo, entonces, de conformidad con el artículo 386, pueden celebrar un convenio, y es un convenio colectivo de condiciones de trabajo, que tiene plena validez y ya va a ser ley en la empresa donde se suscribió ese convenio colectivo. También se ha dado que muchas veces ya se escrutó el pacto colectivo y aparece determinada circunstancia, patrono y trabajador se ponen de acuerdo y celebran un convenio colectivo. Tiene toda la fuerza legal para ser ley. El Reglamento Interior de Trabajo, artículo 57. Este reglamento va a regular precisamente las condiciones en que se prestan los servicios y que ya hemos hablado que le corresponde elaborarlo única y exclusivamente al patrón. La sentencia colectiva arbitraje. Vean, planteamos el conflicto colectivo en el 377. No llegamos a ningún arreglo en la etapa donde de 15 días, que es la vigencia que va a tener precisamente el Tribunal de Conciliación, sino pues se decide y se va a arbitraje, que ya es otro tribunal de arbitraje. Él al final va a dictar una sentencia colectiva o sentencia de arbitraje. 401, 403 y 405 del Código de Trabajo. Y luego, por supuesto, tenemos las formas de expresión colectiva. La huelga, que está contenida en el artículo 239, y el paro en el 245 del Código de Trabajo. Lo que sí quiero que nos quede muy claro y muy preciso es que, por favor, como estudiantes de derecho, no podemos nosotros estar hablando que, por ejemplo, miren, hay un paro de trabajadores, o los trabajadores del Ministerio de Salud hicieron un paro, los trabajadores de la universidad hicieron un paro. Por favor, eso no podemos decirlo nosotros. Paro es única y exclusivamente para patronos. Lo que sucede es suspensión de labores como una medida de hecho de la clase trabajadora. Pero por favor, el paro en materia de derecho colectivo del trabajo es una institución que le corresponde única y exclusivamente a los patronos. La huelga ya es un derecho de los trabajadores. La huelga, se van a dar cuenta que pues la huelga puede ser legal, puede ser ilegal, puede ser justa, puede ser injusta. Son circunstancias totalmente diferentes. ¿Oye? Puede ser de hecho, puede ser ilegítima. Doctrinariamente vamos a encontrar, por ejemplo, hay huelga de brazos caídos. Bueno, hay una serie de huelgas en la doctrina que interesantes, pues que las vamos a ver en su oportunidad, pero que nos llama mucho la atención nosotros, que la huelga es un derecho que le corresponde única y exclusivamente al trabajador.
Mario López Larrabe, en uno de sus libros, no en este que vamos a leer, sino que en otro de sus libros, dice que la huelga es el instrumento más valioso, el arma más valiosa que pueda tener el trabajador para buscar las reivindicaciones de carácter económico y social. Hoy por hoy ustedes saben que la huelga es una institución. ¿Hace cuánto usted y yo no escuchamos de una huelga legal y justa? ¿Hace cuánto no vemos nosotros? Claro, yo les digo, hay entidades que hicieron todo el trámite, pero por favor, cuando veamos la institución de la huelga hay plazos. Hay plazo para estallar una huelga. Si no le estallamos en ese tiempo, pues nos obligan a ir al arbitraje. Vamos a ver qué clases de arbitraje hay. Vamos a ver en qué consiste el potestativo y en qué consiste el obligatorio. Pues después de este tema, el siguiente tema que yo le tengo es precisamente, por ejemplo, las grandes 4 huelgas que, bueno, alguien las escribe. Yo más los considero movimientos, pero como sí está, pues yo quise respetar para fines académicos, porque fueron realmente no huelgas, sino movimientos. Vamos a ver qué sucedió, por ejemplo, en los Estados Unidos. Vamos a ver, aprovechando, creo que aquí tenemos de compañera Rosita, vamos a ver dónde nace el Día Internacional del Trabajo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo es que le denominaron algunas masacres que se dieron de la clase trabajadora. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa en un país del bloque soviético, donde precisamente los trabajadores desde un astillero se deciden ir a la huelga. ¿Por qué? Precisamente por los elevados costos de la canasta básica. Imagínense, fue por eso que la clase trabajadora exigió sus derechos, cuando era el bloque de la Unión Soviética. Vamos a ver, por ejemplo, la gran transformación que tuvo precisamente algún trabajador de los trabajadores de determinados sectores en Brasil, que inclusive llevan a varios de sus trabajadores a presidentes de Brasil. Hoy por hoy, ustedes saben que el presidente de Brasil pertenece al Partido de los Trabajadores. Se van a dar cuenta dónde nace el movimiento. Nace precisamente para exigir el pago, porque habían tomado la decisión de mejorar el salario, pero por ejemplo para el sector público, pero no para el sector privado. ¿Cómo toma la decisión la clase trabajadora de enfrentarse al ejército en ese entonces y lograr reivindicaciones de carácter económico? Eso lo vamos a ver también. Vamos a ver la maravillosa huelga documentada de mujeres, que la primera que se dio en Centroamérica fue en Guatemala. Mujeres que defendieron sus derechos como trabajadoras, mujeres que arriesgaron todo por buscar reivindicaciones de carácter económico y social. Vamos a ver un poco, por ejemplo, en el caso del derecho, vamos a ver esta parte del aprendizaje, como por ejemplo México tomó la decisión de expulsar de su ordenamiento jurídico el aprendizaje porque considera que eran instituciones del sistema feudal. Guatemala, si usted ve, creo que son 3 o 4 artículos los que regulan todo el aprendizaje. Vamos a ver qué pasó entonces, que será que seguimos teniendo una institución obsoleta como el arbitraje, perdón, como el aprendizaje. Nos vamos a dar cuenta de que ya es una reforma necesaria en materia laboral. Creo que ya vamos a aprovechar de que si este semestre nosotros logramos, esperamos en Dios de que el 20 de agosto termine el proceso de elección. Después de eso los voy a invitar a que busquemos como estudiantes de Derecho, especialmente de nuestra alma mater, la Universidad de San Carlos de Guatemala, de repente logramos plantear algún tipo de reformas, como por ejemplo que queden bien claro como el 96 en cuanto al salario mínimo, y otras reformas que yo creo que vale la pena que nosotros mismos las promovamos. No nos importa que aparecer o no aparecer en la historia, lo que nos interesa es un beneficio para la clase trabajadora. Entonces, vamos a ver todos esos aspectos, vamos a ver cómo en el sistema feudal los aprendices que les llevaban
precisamente sus padres a la clase del artesano de 10 a 12 años de edad, prácticamente los dejaban ahí para que aprendieran el oficio, cómo se fueron tergiversando las cosas en ese régimen, y vamos a ver qué clases de colegios romanos había. Toda esa documentación yo se la preparé y se la tengo para poderse enviar. Vamos a esperar de que nos modifiquen bien lo de Classroom para que todos puedan recibir esta clase. Así de que no sé si hay alguna duda con esto. Vamos a ver cada institución, ¿eh? Vamos a ver lo que es la huelga, vamos a ver lo que es el paro, vamos a ver lo que son los sindicatos, vamos a ver el pacto colectivo, vamos a ver el Ministerio de Trabajo. Bueno, así de que... De hecho, con Rosita creo que vamos a hablar un tema respecto a la huelga cuando nos toque ver el tema de la huelga. ¿Eh? La huelga es una institución que Mario López Larrabe decía que era el arma más poderosa que tenía la clase trabajadora. Hoy por hoy, yo en lo personal creo que el mejor instrumento que tiene la clase trabajadora organizada es el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Cuestionado o no cuestionado, son reivindicaciones de carácter económico, tiene esa reivindicación de carácter económico-social. El problema es de que no es aplicable a la generalidad, sino únicamente a un sector específico, a la entidad. Yo les digo, por eso siempre les insisto a ustedes, miren que no habrá patrono para nosotros. Y yo sé que hay muchos aquí que trabajan en la Universidad de San Carlos, es un excelente patrón. Yo creo que merecemos darle buenos resultados como trabajadores nosotros a nuestra querida alma mater. Es un patrono sumamente excelente, ¿ven? El pago a tiempo, ahí está. Ya tenemos a alguien más ahí, Rosita. Pero fíjate que cuando miremos, no sé si me da tiempo. A mí me va a gustar, por ejemplo, si de repente nosotros logramos armar aquí, aprovechando que tenemos dos dirigentes sindicales para la discusión de un pacto colectivo. Pero yo quisiera que lo hiciéramos como que fuera en vivo, pues, para que el día de mañana cuando usted le hable, mira, ya cuando le digan, por ejemplo, a René Barrios, René, mira, ¿será que nos puedes apoyar con la discusión de un pacto colectivo? No, hombre, es que René una vez le diga, como que le dé un like para que le diga, aquí estoy para servirles, porque lo puede hacer. Que por cierto, les digo, quienes son dirigentes sindicales o han sido representantes del patrono, saben que la discusión de los pactos colectivos, uno se detiene exactamente en el incremento salarial. Ese es el problema más serio. Casi acceden a todo, pero vea cuando hablan de incremento, ahí se detiene. ¿Cómo es que los últimos pactos se han negociado más bonos que incremento al salario? ¿Y por qué va? Entonces yo hoy vamos a hacer esa compilación entre lo que vimos y póngalo ahí en su nota, el artículo 1 del convenio 95 de la OIT que se refiere al salario, y se van a dar cuenta que las comisiones y los bonos constituyen salario. Pero bueno, por eso yo quiero, este derecho es hermoso, ustedes, de veras. Yo les digo, uno cuando comienza a estudiar y comenzás a armar las normas, dice uno de veras que muchas veces nos hemos perdido con machotes o procedimientos ya establecidos y mentalizados, y estos son los pasos que hay que dar, cuando yo creo que el derecho es tan evolutivo que debemos de detenernos y hacer análisis. Vamos a dar bonos, pues entonces primero estudiamos la figura del bono. Y entonces nos vamos a dar cuenta que de repente, aunque lo pongamos en un pacto, puede hacer que sea salario. Bueno, ya hablamos un poco, pero por eso, no sé, voy a tratar el tiempo, quiero que lo voy a aprovechar al máximo para ver si el segundo parcial vamos a tratar de hacer precisamente un pacto colectivo. Vamos a delegar a unos como patronos o representantes de patronos y otros como trabajadores, y que aquí en una mesa estemos discutiendo. No sé si vamos a llegar a la parte presencial, no lo sé, y pues si no, con mayor razón, ¿eh? Porque yo quiero que usted aprenda a discutir un pacto colectivo. Tenemos aquí gente como Rosita y el otro compañero,
donde nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a nosotros, porque ellos han participado en discusiones de pactos colectivos. Bueno, jóvenes, si no hay pregunta, lo vamos a dejar hasta ahí. Y si Dios quiere, pues nos vemos el próximo día, miércoles, para terminar esta parte, que la terminamos la otra clase, y la siguiente comenzamos a conocer lo que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con sus antecedentes. Buenas tardes, Fátima. Un fuerte abrazo y si Dios quiere, nos vemos el día miércoles. Feliz tarde, licenciado. Adiós, María. Adiós, María. Adiós, María. Feliz tarde, licenciado.